¿Verdad? Está siendo bueno. Pues esta mañana el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar los datos turísticos del mes de julio en Vigo. Y son magníficos, magníficos. Lo que ya sabíamos por los niveles de ocupación que tuvimos. En el mes de julio, en Vigo hubo 38.556 visitantes. Y esto es prácticamente lo mismo que había habido en julio del año 2019, en la etapa prepandemia. En la etapa prepandemia tuvimos 43.000 y ahora tuvimos casi 39.000. Casi cogimos al año 2019 en términos de visitantes en la ciudad. Y con respecto al año pasado, el año pandemia, los doblamos. Los datos del mes de junio y el año pasado, pues hoy hubo un número de visitantes en Vigo. Los datos del mes de julio de este año son el doble que los del año pasado. Pero lo más significativo, prácticamente estamos en los niveles de visitantes prepandemia. Y esto es una muy buena constatación. Muy buena constatación. Si de visitantes pasamos a pernoctaciones en hoteles, y este es un dato de mucha relevancia económica también, pues en julio de este año tuvimos más de 91.000 pernoctaciones. El año pasado habíamos tenido 49.000 y casi por tanto las duplicamos. Tuvimos un aumento del 83% con respecto al año pasado. Pero lo más significativo, volvemos prácticamente a coger la senda del año 19. En el año 19, en julio, tuvimos 104.000 pernoctaciones y en julio de este año más de 91.000. Ya estamos, por tanto, cogiendo esa senda, ¿verdad? Estamos igualando ya el año 19, que fue el año turístico mejor de la historia de la ciudad de Vigo. Ya nos estamos metiendo en esos parámetros. Pero si venimos a turismo nacional y cogemos pernoctaciones nacionales, en el mes de julio tuvimos 76.011 pernoctaciones nacionales en hoteles. O sea que 76.011 ciudadanos españoles pernoctaron en el mes de julio en hoteles. Y mirad, este es el dato más alto desde que hay registros INE en España. Acabamos de batir el récord de pernoctaciones de turistas nacionales en la ciudad de Vigo en el mes de julio. El anterior era en julio del 19, que hubo 75.000, y este año tuvimos 76.000. Y eso señala algo muy importante, la recuperación total del turismo nacional en la ciudad de Vigo. Importantísimo, importantísimo. Acabamos de batir el récord de turismo nacional en el mes de julio en la ciudad de Vigo desde que hay registros del INE, Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues va bien, ¿verdad? La estancia media en julio fue significativa, 2,37 días, y la ocupación media hotelera en el mes de julio fue del 74%. Para ser exactos, 73,92. Bueno, pues me tengo que alegrar, porque esto es la economía. Y por tanto, le tengo que volver a decir a la Xunta de Galicia que no obstaculice la recuperación de la hostelería en la ciudad de Vigo. Repito, que la Xunta de Galicia no ponga trabas para la recuperación de la hostelería en la ciudad de Vigo, que lo hacen con respecto total de las normas COVID.